Hola, buenas tardes. Iniciamos la segunda jornada del curso Saber de Isla, con una conversación entre los periodistas Soraya Morales y Saúl García con Ginés Díaz, bajo el título La Graciosa, un mundo de observación habitada. Ginés Díaz es guarda de medio ambiente, cofundador de la Asociación Cultural y Ecologista El Guincho. Este ser humano de 63 años ha sido un profundo observador de la realidad tanto de Lanzarote como de La Graciosa, isla donde habita. Pero sobre todo Ginés Díaz es Ginés. ¿Quién no quiere, admira y respeta a Ginés, una de nuestras señas de identidad? Lo vamos a escuchar atentamente. Soraya Morales es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Cursó estudios en Relaciones Internacionales en la Fundación Ortega y Gasset, también en Madrid, y ha desarrollado su carrera periodística en Lanzarote, donde ha trabajado en Lanzarote Media y en Biosfera Media. Ha sido colaboradora de programas de actualidad en la televisión canaria y en el programa 59 Segundos, así como en El Debate de Televisión Española en Canarias. Saúl García es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido redactor del periódico La Provincia, corresponsal de la agencia de noticias ACN Press y del periódico ABC. Participa habitualmente en la tertulia de Radio Lanzarote y de Biosfera Televisión. Es redactor de las ediciones impresas y digitales de Diario de Lanzarote y Diario de Fuerteventura. Lleva 10 años como autor del blog El Paseo. Antes de dar paso a la conversación, informarles, por los que no estuvieron ayer, de algunas cuestiones relacionadas con la dinámica del curso. Al finalizar esta mesa y cada una de las ponencias que van a continuación, ustedes pueden escribir las preguntas y entregárselas a mis compañeros de sala, y al final de la sesión de hoy habrá una mesa redonda con todos los ponentes para que puedan hacerles las preguntas. Y también después del receso, durante la tercera ponencia, se pasará a una hoja de firmas. Ahora ya sí, tiene la palabra Soraya Morales. Gracias, Idoia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ayer le escuché a Ginés Díaz decir que estaba en una etapa silenciosa de su vida. Me sorprendió, pero se lo creo. Sin embargo, en esta etapa silenciosa ha decidido sentarse aquí en el curso que yo creo que está ideado para un hombre como Ginés, porque saber de isla, Ginés es isla, Ginés es Lanzarote, Ginés es Alegranza, Ginés es La Graciosa. Y en esa etapa silenciosa, que además ha tenido mucho que ver con el estar en La Graciosa, Ginés, has profundizado en temas como la pintura, en la fotografía, en el autoconocimiento, también es otra cosa que apuntas a menudo. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué has visto al observar La Graciosa y qué has visto al observarte a ti también? Bueno, buenas tardes. Estoy disfrutando de la sensación de estar nervioso, que hacía siglos que no la sentía, y casi les dejaría, déjenme un ratito para sentirla, porque de verdad que hacía tiempo no estaba nervioso. Antes hablamos, quiero aclararlo, les dije, a mí no me importa hablar de Ginés, no me importa decir yo, no me importa decir mí, no me importa centrar todo esto en mí, pero tengamos claro y ayúdenme a que eso sea, para que sea hablar de todo. Cogemos ese hilo, pero no más de eso, ¿no? Y había una pregunta por ahí. Sí, de observar La Graciosa, de observarte a ti en esa etapa de silencio. Bueno, lo decía ayer, la Graciosa para mí es una circunstancia. Sí, yo ni siquiera sé si he terminado de vivir en La Graciosa. Yo soy conejero, que vivió en Lanzarote toda la vida, básicamente soy de Arrecife y básicamente soy del litoral de Arrecife, porque ni siquiera parte de Arrecife las conozco lo más mínimo, ¿no? Y de ahí salté a Alegranza, y en La Graciosa pasó que me enamoré de mi mujer y me quedé allí porque yo me había perjurado, la única ley que tenía en mi vida es que jamás viviré en un pueblo pequeño. Todo lo demás estaba permitido, ¿no? Y como el que está por ahí escucha, pues les aconsejo que no digan jamás no haré esto, porque les cae arriba de la manera más insospechada, ¿no? La Graciosa es un misterio, es una isla absolutamente mágica. Es decir, ayer, la putada es que ayer estuve en la tele y entonces que hacía siglo que no estaba y todavía la tengo en la cabeza, el palique con Jaime, ¿no?
La Graciosa es un sitio mágico, es decir, su situación, el cómo ha escapado de todas las cosas habidas y por haber, desde planes urbanísticos terroríficos, las primeras factorías de pesca, con querer ser comprada para el tráfico de esclavos. Hay tantas historias ahí y siempre salió indemne de eso, ¿no? Hasta que en un momento dado está el pueblo, porque hay un pueblo en La Graciosa que nadie nombra, ni siquiera los gracioseros, se llama Caleta del Cebo. Nadie dice voy a Caleta del Cebo, jamás. Ni siquiera los gracioseros cuando están fuera, que dicen voy al Sordo, a su barrio, o voy al Proví, o voy a tal. Pero Caleta del Cebo está ahí como en un ensueño místico, ¿no? Y a veces yo siento que ni siquiera los gracioseros están en La Graciosa, ¿sabes? Es decir, sí, porque de repente me llaman corriendo, mira, mira La Graciosa, y es que está saliendo en la tele, y estamos en La Graciosa. A mí eso me sorprende, ¿no? Y la gente que viene de fuera también me sorprende mucho, lo hablábamos antes, porque cuando llegan lo primero que me dicen es que vienen a desconectar. Y yo con eso me quedo, ¿a desconectar de qué? ¿Y qué vas a conectar aquí? ¿Sabes? Es decir, y entonces es un mundo extraño. Lo comentaba, hasta para César fue un mundo extraño. Es decir, César debió ver La Graciosa, voy a nombrarlo porque estamos aquí y estoy aquí por él, ¿no? César vio La Graciosa siempre desde Famara. Y desde Famara es otra Graciosa, es montaña amarilla. Los días claros de Rebozo, esa montaña amarilla ahí al fondo, impresiona, ¿no? Y luego la fue viendo elevándose y subiendo arriba al risco y creando un mirador allá arriba para ver La Graciosa de otro sitio donde normalmente se veía, que es de arriba para abajo, ¿no? Pero nunca hizo nada allí, ¿sabes? Porque en La Graciosa vive una gente que son como irreductibles. Son los gracioseros, son unos seres muy especiales, únicos. Yo siento absoluta adoración por ellos, cada vez que lo digo, porque el resto del tiempo estoy peleándome con ellos. Entonces, cuando voy a hablar bien de ellos, me sale el llanto, ¿no? Son absolutamente geniales. Es decir, La Graciosa, para aclararnos, hay que compararla con Playa Blanca, con Fariones, con Corralejo. Lo demás son cuentos, es decir, yo recuerdo allí con Dimas en su pleno esplendor y Olarte en su pleno esplendor, con el poder absoluto político sobre La Graciosa, quererles instalar un hotel y ver a la gente allí diciendo que nanay. Y no era el mejor momento de ellos, porque lo hablábamos antes, la gran catástrofe de La Graciosa fue la destrucción del Banco Pesquero en el Sáhara. Eso era un pueblo que tenía un emporio pesquero inaudito, es decir, 1000 personas tenían sardinales, atuneros y artesanales con sus patrones profesionales, con sus mecánicos profesionales, toda una estructura increíble, mejor que la de Lanzarote y ningún otro sitio de Canarias, y todo eso se vino abajo. Y han sido capaces de no venderse y de estar donde estamos. Buenas tardes. Digamos que ahora ya puedo criticar lo que quiera. El por qué ha llegado a ser así La Graciosa o el por qué no ha llegado a ser así se explica por el carácter pescador o marinero de los gracioseros, que no solo tuvieron una gran flota en La Graciosa, sino también en Arrecife, y que curiosamente tienen las dos navieras que conectan La Graciosa con Lanzarote son de gracioseros, no son de lanzaroteños o de gente de otras islas. Es decir, el carácter pescador o marinero es el que marca el sentir de La Graciosa. Básicamente, por la mayor parte vamos a ver, la llegada de ese pueblo allí los primeros años de subsistencia fueron trágicos, fueron muy duros, eran muy poquitos y la vida allí era muy dura, de agua, de todo. Ni siquiera tenían derecho a plantar. Hasta que no llegó García Escames en el 50, que repartió las tierras y los cultivos y demás, otra de las cosas mágicas de La Graciosa, que llega un general franquista y de repente se pone en plan Podemos a tope, es decir, todo repartir para acá, todo perfecto, todo impecable, sí, porque podía haber pasado cualquier otro por allí que los hubiera fulminado, ¿no? Y dejó una estructura allí de repartos de tierras y usos y demás muy, muy bien establecida que ya les permitió empezar un poco más. Pero que no me olvide, sí, esos son los pescadores, pero es que había un mogollón de mujeres allí también, que además se quedaban solas la mayor parte del tiempo, es decir, nos mandaban de pescadores y se quitaban el coñazo de los tíos de encima.
un pueblo de mujeres prácticamente solas la mayor parte del tiempo. A mí me pasó muchas veces quedarme solo con ellas, cuando se ponía el tiempo malo en tal que se tenían que llevar los barcos para Órsula, me quedaba yo allí prácticamente y algún guiri que quedaba por allí desamparado, y el resto eran las mujeres muertas de risa. Yo siempre les decía, no hagan el puerto, que esta es la gran fiesta del pueblo, los tíos allá a su bola y ellas allá a su bola. Era maravilloso, era maravilloso. Y ese mundo creó también un ambiente de mujeres muy poderosas. Tengo la mía, o yo de ella más bien, y muy, muy poderosa. De las que ¿no? siempre se remarca el que transitaban el camino de los gracioseros, o de las gracioseras en este caso. Sí. Digamos que siempre su relación con Lanzarote, cómo llevaban y traían. Claro, lo pero necesario. pasaban cosas extraordinarias. Mira, por ejemplo, la abuela de Sasá, si nos vamos del tema me avisa, la abuela de Sasá se vino de Las Palmas con hospitales, bajó el Risco, para llegar a La Graciosa en un barquillo, para parir en La Graciosa porque era donde único se sentía segura. Sin médico, sin leche y sin nada, pero ella quería parir en La Graciosa. Poner esas cosas al día no da para esto que tenemos aquí, ¿no? Bueno, quiero decir que esa fue la situación, a ver si me voy centrando, ¿no? A partir de ahí no queda otra que poco a poco ir reconvirtiéndose al turismo. A las mujeres no le queda otra que ir volviendo a coger de alguna manera a todos esos hombres que vienen con su... Joder. Es que se emociona Ginés, pero es fantástico que te emociones. Es que les jodieron la vida, ¿sabes? Es decir, eran... Y tienen que venir a casa, ¿a qué? A camarero, a poner bloques, ¿sabes? Es decir... Ginés ha dicho algo, y permíteme, Ginés, que decías que La Graciosa hay que compararla con Playa Blanca, con Puerto del Rosario, con Corralejo, perdón, no con Puerto Rosario, con Fariones incluso. Sin embargo, pensamos en Playa Blanca y pensamos en un lugar masificado, con hoteles, pensamos en Costa Teguise exactamente lo mismo. ¿Por qué en La Graciosa, a pesar de que no hay esos hoteles, estamos hablando de que si se está desbordando la capacidad de carga de la isla? A mí, háblame de eso. Porque estamos locos, porque la gente que va allí está muy loca. Está muy loca, ¿no? Ve, las cosas son muy exigentes, muy... Además, no sé, podían ser un poco más... Mira, a veces pasa como con los vulgaos. En La Graciosa discutimos de vulgaos y lapas porque hay vulgaos y lapas. En otros sitios no se discute ya vulgaos y lapas porque es que no hay ni vulgaos y lapas. Y en Lanzarote, en La Graciosa discutimos de los gracioseros porque hay gracioseros y gracioseras. Nadie va a Playa Blanca y dice, ay, es que los de Playa Blanca se portaron mal, o los de Corralejo, no sé, como sean los italianos o lo que quiera que hay por ahí, ¿me entiendes? En La Graciosa hay un pueblo que está en un tránsito muy complicado, muy complejo y con muy poca ayuda del resto, porque el resto está entre ese rollo paternalista de, ¿sabes? Es decir, deberíamos quizás a lo mejor ponernos al revés y a ver qué podemos aprender de ellos, ¿sabes? Y empezar a retomar cosas, ¿me entiendes? Les advierto que cuando estoy con ellos voy al cogote, ¿sabes? Es decir, nuestros rollos internos, eso nos lo discutimos. Es decir, a lo que ha llegado a ser La Graciosa, ¿qué parte, vamos a decir, de responsabilidad o de culpa tienen los gracioseros y qué parte tiene el transcurso de los acontecimientos? Es decir, la pérdida del Banco Canario Sahariano, la entrada del turismo, todo ese tipo de cosas. Hay un hecho fundamental después, que fue la declaración de parque natural de todo aquello. En el 86, en un momento muy crítico, y quizás más fundamental todavía, también junto con eso, la declaración de reserva marina de la zona, ¿no? Porque cuando yo llegué allí, y cuando yo empecé a vivir en Alegranza, y ahora permítanme volver a yo, aquello se lo estaban fulminando. Si ahora tú puedes ver ahora, yo siempre pongo el ejemplo, en Timanfaya, ¿cuánta gente no va al día? Y seguro que está mucho mejor que un montón de sitios donde van 4. ¿Me entiendes? Que no es la cantidad de gente que va a un sitio, es cómo usamos las cosas, ¿no? Y cuando yo, por ejemplo, vivía en Alegranza, en el verano, sistemáticamente la isla estaba rodeada de trasmayos. Si un barco empezaba aquí, terminaba aquí, terminaba aquí. La isla estaba rodeada de redes. Por fuera eran nazas y en medio submarinistas y los otros llevándose los bichos y las pardelas y tal. Y en todos lados era así, ¿sabes? Es decir, eso hoy no sucede. Tenemos déficit de cosas porque aquello que sucedió y se paró nos dejó un mar de erizos, porque hicimos mucho daño en ese tiempo, a que nadie le importaba lo que sucedía allí, ¿no? Pero bueno, ahí está, recuperando todas esas cosas, ¿no?
Otro hecho fundamental después de lo del parque es la llegada de parques nacionales. La isla de la Graciosa es propiedad privada, por unas rocambolas de esas. Es propiedad privada porque Fraga Iribarne, en la dictadura de Franco, la eligió para ser uno de los dos primeros focos de Canarias, eran Maspalomas y La Graciosa. Y hay revistas por ahí de la época que hablan del tema y tal y cual, ¿no? Al eso fracasar, pues es como esas zonas que se quedan militares y después se van los militares y son el único sitio que queda cuidado. La vida es más rara que la puñeta, ¿qué le vamos a hacer? Y un poco pasó eso. Pero durante años la isla estuvo allí de la mano de Dios, del uso del pueblo, y cada uno hacía allí lo que le daba la gana. De hecho, se quedó desertizada en un momento dado. Entonces, la llegada del organismo, alguien en Parques Nacionales decidió, vamos a coger la propiedad y meterla en el organismo autónomo de Parque Nacional, alguien en el gobierno, ¿no? Se le encendió una luz, digamos. ¿Se le encendió una luz? Sí, se encendió una luz porque en ese momento yo ya estaba solo, como vigilante del parque, solo. Ya saben, ya han oído en la prensa cómo están todas las guarderías y demás aquí, y absolutamente desbordado. Absolutamente desbordado. Es decir, esta que estás viendo ya cayó, ¿no? Llegaron los de parque y todo más o menos. Como digo yo, las cosas tienen que tener sus tensiones, pero que haya de todos lados. Y luego ya en la época más reciente, y hasta ya es la leche. En la época más reciente yo ya recuerdo que hubo un día que hablando con amigos dije, se acabó todo ya. Se acabó, ¿sabes? Si la Alegranza ya estaba la gente, los barcos subiendo y cayó esta señora del cielo, de la gloria. Es así. Es que es así, tienen que tener claro que es así. Si Gloria no llega a aparecer, se refiere a Gloria la Moreno, sargento del Seprona, si no llega a aparecer en ese momento en Alegranza, ahora allí no queda absolutamente nada. Porque allí ya ni había vigilancia, ni lo habían conquistado. De hecho, hasta el propio propietario de la isla estaba ya descolmado con lo que sucedía allí, porque ni él controlaba toda esta banda, ¿me entiendes? ¿Sabes? Hasta estuvieron haciendo gestiones para quedarse el faro ellos mismos para un hotel. Bah, es decir, siempre escapa por algún motivo raro, ¿no? Pero hemos pasado, hablabas de la entrada de parques nacionales o digamos de la regulación frente a la desregulación, y ahora hemos vuelto otra vez casi a la desregulación. Ahora porque pasó, el plan rector de uso y gestión del archipiélago Chirico, la última es la más buena de todas. Está anulado. La última es la más buena de todas, es reciente y a ver qué pasa. Y eso vuelve a tenerse San Manrique que ver con el asunto. Sí, se lo contaba Fernando el otro día y me voy a permitir contarlo. Es decir, Coalición Canaria se cepilló el parque, pero se lo cepilló de una forma asquerosa. Yo entiendo que se lleva al Parlamento una ley que no se quiera y en el Parlamento se apruebe, esto se desclasifica de parque. Para eso están los parlamentos. Y si pasado mañana vos ganas las elecciones y cambias todas las leyes, pues la cagamos votándoles, ¿me entiendes? Pero las leyes se cambian en el Parlamento, no se dejan caer por la puerta de atrás, que es lo que sucedió con el Parque de los Islotes, ¿me entiendes? Y eso fue un punto de inflexión muy gordo. Y entonces vuelve a aparecer la magia. Les voy a contar un cuento ahora. ¿Me dejan que les cuente un cuento? Vuelve a aparecer la magia, ¿no? Sí, resulta que Alexander von Humboldt, que viajó por el mundo, es un personaje de Mil pares de narices, vuelve a La Graciosa, después de eso, recientemente, y se hace un acto allí con todos ellos vestidos y tal igual, y en ese momento allí se encuentra con César Manrique, que está celebrando su aniversario. Y los dos se miran a la cara y se dicen, estos se han pasado de rosca, nos lo tenemos que cepillar. Y al día siguiente Coalición Canaria desaparece de la faz de la tierra de Canarias. Queda grabado para que lo tengan en cuenta el próximo que lo quiera intentar, ¿no? Que los nuevos lo tengan en cuenta. Algún día lo puedo contar, porque además lo puedo contar con detalle, ¿sabes? Es decir, como día a día. En el momento de desembarco, me acuerdo yo que, pues yo ya lo llevaba comentando con gente, dame el móvil, miramos, cae Santa Cruz, justo. Y a partir de ahí fue todo claro. Casualidades de la vida. Casualidades es magia. Yo soy muy científico, que conte, ¿eh? No, tengo una vena muy científica y estoy todo el día leyendo cosas de ciencia y me apasionan, pero también tengo esa parte de las cosas del silencio que llamamos, ¿no? Antes. Y la parte tuya científica, Ginés, en este momento, en que efectivamente todos los mecanismos de protección están caídos, no están vigentes. Tenemos leyes europeas que afortunadamente nos han permitido más allá de esas mantener leyes, un poco el ¿son tipo. suficientes?
No, el parque hay que retomarlo. Espero que el PSOE, si hay alguien por aquí, lo esté ya retomando, porque el parque hay que retomarlo. Luego, si quiere, lo quita. Pero hay que volverlo a poner donde la legislación canaria lo puso dentro de la Ley de Espacios Naturales. No puede ser que falte un papelito, que hay que retomarlo. Hay que hacer ese por y hay que hacer tal. Al hilo de la graciosa, mi visión, y se los estoy diciendo, pero además se lo dije a 3 presidentes del gobierno de Canarias, a Paulino Rivera se lo dije personalmente en reuniones, a Dan Martín, anteriormente se lo había dicho, y al... Nada de vaya sin nombre. También se lo dije, es decir, no cabe la graciosa ya en el parque natural. La figura de parque natural no es ya posible para la graciosa. Tenemos que comernos la cabeza, porque cuando tú declaras parque, la ley de parques naturales no permite por sí pueblos habitados dentro. En el tema de los islotes se hizo una excepción, pero se hizo en su momento, cuando aquello todavía, y ya iba muy ajustada, ¿no? Yo les llevo diciendo hace tiempo que hay una cuña ahí en la isla donde se desarrollan la mayor parte de las actividades que debería pasar a parque rural. Caleta de Famara no es parque natural. Puede ser parque natural en los llanos de atrás y todo eso, pero la dinámica de esas carreteras de de para aquí, para allá, del pueblo y tal, porque ¿sabes lo que pasa? Que si tú te vas a la ley para legalizar algo, no te lo permite. Y entonces todo empieza a hacerse ilegal porque la gente no para. La gente no para, porque son actividades cotidianas, un alquiler de bicicleta, un barco, un bar, un no sé qué, no entra dentro de... Pues esa es la justificación que se da para haber tumbado, por ejemplo, el plan rector de Vamos a ver, ¿no? O lo que se ha dicho, que incluso desde el Ayuntamiento de Tegui se congratularon de ello, pues porque por las trabas que tenían los vecinos para poder hacer cuestiones cotidianas. Vamos a decir, para arreglar siempre por el mismo ejemplo, para arreglar una ventana, no sé cuántas ventanas se rompen en Teguise, pero, o en la Caleta o en la Graciosa, pero siempre se pone ese ejemplo precisamente. No sé, el nacionalismo canario tiene que desprenderse del empresariado ruin y ser, a mí me da igual que sea nacionalista una gente, que sea otra tal y cual, pero tienen que limpiar esa tal, y si no aprenden ahora de la madacada que le han dado el César y el Humboldt, pues seguirán ahí dando viajes en el tiempo para adelante y para atrás. Tienen que ser gente, tiene que ser gente normal y tienen que gestionar las cosas de la gente. Y luego si hay que gestionar las cosas de los empresarios, se gestionan, que también están ahí y también tienen sus necesidades, ¿no? Pero Coalición Canaria, me perdonan, no sé si este es el sitio ya puesto a tal, se ha pasado 20 kilos con estos asuntos, y yo lo digo desde la óptica del Guincho, que tanto que sufrimos y tanto tiempo que le dedicamos a la gestión de poner sobre el territorio unas leyes y unas normas que nos permitieran salir de este embrollo, ¿no? Precisamente, Ginés, hablando del Guincho, que íbamos a llegar a él un poco más tarde, pero has dicho que para encajar ahora la graciosa no se iría dentro de parques naturales, que hablarías de una figura más allá. En ese sentido, ¿qué papel juega el ecologismo, el activismo ecologista ahora mismo? ¿Y cómo valoras tú cuál es la actividad ecologista de la isla ahora mismo? Yo, de la verdad, es que lo que les decía antes, yo de Lanzarote estoy muy perdido. Yo Lanzarote la dejé en el momento que algún grupo de personas decidió hacer del ecologismo un partido político. Y ahí ya desconecté, pero lo contaba ayer, es una obligación. Yo cuando montamos el Guincho, Berto y yo le pedimos a una serie, porque teníamos muchas dificultades para hablar, ahora todo el mundo habla, pero en aquella época éramos niños, teníamos 20 y pico años, 20 y pico añitos, no muchos más, y en aquella época de Lanzarote, que niños de 20 y pico años expresaran cómo debía ser la isla, era una utopía más grande que un... Y entonces reunimos a los mayores, a Leandro Perdomo, César Manrique, Agustín Pallarés, Agustín de la O, bla, 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 un montón de gente, les contamos el proyecto y les pedimos que nos avalaran la voz, no que nos avalaran nuestro mensaje, sino que cuando saliéramos a hablar por ahí, déjenlo, vamos a escuchar a ver qué quieren decir, ¿no? Y aquella noche, Berto se acordará, yo digo que a mí, que era el presidente, vale, lo hacemos, pero no hagan de esto un partido político. No que no fuéramos políticos, sino que no hiciéramos de aquello, que no aprovecháramos aquella coyuntura para hacer un partido político. Yo di mi palabra de honor y entonces, aunque no fui yo sentí que el Guincho siempre estaba implicado con eso, ¿sabes? Y que era bueno que hubiera allí gente de todos lados. Y para mí fue
Pero cuando dices aquella noche, ¿a qué noche te refieres? A la noche que y en nos qué reunimos lugar? con esas personas. Pues danos algún detalle. ¿Eh? Danos algún detalle. Pues nos reunimos en la casa Agustín de la Hoz, en un salón, en una mesa, les contamos lo que le queríamos contar. Tuvimos la reunión de milagro porque antes de empezar la reunión Agustín Pallarés y Agustín de la Hoz, que llevaban un debate eterno sobre lo que es la historia y cómo lleva la historia, se vieron por primera vez y casi no se matan. Me tuve que meter en medio de ellos para que no se pelearan y conseguimos al final sentarnos. Les contamos lo que le queríamos hacer, que tampoco sabíamos muy bien lo que era, porque lo recuerdo, es decir, nadie cuando fundamos el Guincho tenía idea de qué es lo que queríamos. Estábamos angustiados. Yo venía básicamente de Alegranza porque un día yo había visto las cacerías de pardelas, la pesca y tal y cual, pero bueno, eran cosas del mundo y yo estaba en mi proceso de tal y yo pescaba, vivía de la pesca, ¿no? Pero un día llegó una peña allí que cogió una montaña de pardelas, así, se emborracharon y las dejaron. Y entonces aquel día fue algo que entró en mi cabeza y dije, ya está, ya no hay más sitio donde irse de aquí. Todo lo que quedaba era Atlántico, ¿sabes? Y entonces, pues, no sé, hablé con Berto, empezamos a reunir y esto y lo otro, y siempre dije que el gran éxito del Guincho fue que éramos muchos y nadie tenía la razón. Todo era un proceso permanente. Lo hablábamos antes, si llega a haber internet no hay posibilidad de hacer aquello, ¿sabes? Porque había que haber mucho debate, mucho cara a cara, mucha bronca, éramos muy diferentes, muy diferentes. Yo era un puto hippie de tal, había gente que venía a terminar arquitectura, derecho, esto, lo otro, aquí hay uno que nos aguantó la traca, y éramos muy diferentes. Fernando contaba el otro día tan magistralmente aquí cómo él vivió su visión de izquierdista tal y cómo se fue, ¿sabes? Eran mundos tan completamente diferentes y cómo eso nos obligó a ir aprendiendo unos del otro, uno del otro. Habían cazadores, anticazadores, de todo. Y entonces nos fuimos fundiendo y fuimos sacando las historias, ¿no? Ahora la gente enseguida se divide en dos. A la primera discusión, a ver, hacer, El grupo 1 y el grupo 2. Sí, no se discute. En esa militancia en el ecologismo, en ese encuentro también con César Manrique, Ginés, César llega a convertirse y de alguna manera ayuda. Ayer contabas una anécdota buenísima, la de cuando ganó el concurso de Waku Waku y entregó... Ese fue fundamental. Entregó al Guincho 250.000 pesetas, creo que era el premio. Hay una cosa que tú has apuntado en alguna ocasión que dices que emplearon ese dinero para contactar con los grupos ecologistas para reunirlos de Canarias, efectivamente. Le pagamos los pasajes y tal, hicimos un encuentro en Aría. Pero te quedaste con un anhelo, y a mí me gustaría que ahondaras porque me parece una idea fantástica. Una frustración. Una frustración, bueno, anhelo, frustración. Ginés hubiera querido montar la figura del grupo ecologista El Guincho en Inglaterra, en Alemania, allí donde están los turistas que nos visitan, que visitan Lanzarote, que llegan también a La Graciosa, porque entiende que ese ecologismo, que no sé si tiene algo que ver, y eso también sería bueno debatirlo después, con el que hoy estamos viviendo ahora mismo en este momento del movimiento contra el cambio climático en Madrid, pero a ti te parecía fundamental que ese turismo fuese consciente del ecologismo y de la manera de afrontar un destino como esta isla. Que ellos se autogestionaran. Es decir, somos millones de personas que queremos disfrutar. Es como los canarios ahora. Somos 2 millones de canarios y queremos disfrutar del paraíso, que es La Graciosa. Pues, colega, gestiónense. Si vienen 500.000 cada día, no vengan después a echarle la culpa a los pobres que estamos allí, que como a ver tú me dices cómo paras, porque si los barcos de La Graciosa paran, viene la Fred Olsen y viene la otra y viene la otra, y hacen un muelle más grande, que por cierto era la idea básica, la estructura que había territorial, y sigue estando en la cabeza de muchos, era un buen puerto en Corralejo, un buen puerto en Playa Blanca, una autopista hasta Órsula, un gran puerto en Órsula y tira para arriba todo lo que pueda. Eso siempre estuvo ahí. El eje norte, el famoso eje norte-sur. ¿Sabes? Con esa nos hemos tenido y seguimos y seguiremos lidiando, pero nunca sabes con las cosas. A veces yo digo, igual conseguimos salvar todo aquello y dentro de 20 años gana Vox y dice, ¿dónde? Mira qué guay para poner una base militar y no sé qué y no sé cuánto. ¿Dónde? Aquello que no hay nadie. No sabes.
Uno trata de hacer lo que buenamente siente en cada momento, ¿me entiendes? Pero se librará. Has dicho precisamente Perdón, entonces Sí. le quería decir, no sé, decir que yo siempre tuve muy metido en la cabeza que no podíamos llegar a todo si desde Inglaterra y básicamente es Alemania, que era lo que en aquel momento movía la mayor parte de los asuntos, no había una estructura allí que de alguna manera controlara cómo se usan estos territorios, y eso sigue siendo vigente. Y yo no lo hice porque no le hice caso a mi padre y no aprendí a hablar inglés, que era profesor de inglés además, ¿sabes? Y mira, lo tuvo fácil, ¿no? Pero si no lo hubiera intentado, porque en este condenado mundo el cara a cara es fundamental. Tú no lo hiciste, no lo hizo el Guincho, Ginés, pero se puede trabajar en eso, se puede trabajar en la conciencia. Trabajen. Yo trabajo ahora en el silencio. Estoy aquí porque cuando digo trabajo en el silencio no estoy diciendo chorradas. No, es decir, yo estoy siempre intentando... que tengo mis asuntos y mis historias y mi forma de ver las cosas y de la misma manera que hay veces, como cuando sucedió Las Pardelas, que siento aquí puedo ser utilizado, uno no tiene energía para hacer esas cosas. Tienes que dejarte utilizar por cosas que, ¿sabes? Es decir, y montamos las candeleras que montamos en el Guincho, de la misma manera se hacen cosas sin necesidad de eso, sin escandalera, en tu mundo y en tu... Ahora que nombras el silencio, y bueno, Ignacio Aldecoa, en Partido de la Historia, decía que en La Graciosa, o en Careta de Sebo, fuera del mar todo es silencio. Y uno cuando conoce La Graciosa por primera vez, o quizá a los gracioseros, una de las cosas que más llama la atención es digamos que el silencio, y que se habla, vamos, ¿cómo decirlo?, como si fuera una película de espías, ¿no? Es decir, que las cosas se dicen, las tienes que entender, pero no se dicen de forma... La ropa está tendida, le dice una señora a otra en la tienda, ¿no? Y eso quiere decir que yo acabo de entrar, ¿no? Que a veces con lo que dice. tiene uno la impresión de estar en una película de espías continuamente, ¿no? Porque todo se sobreentiende, o es que las cosas se dicen, pero no se dicen. ¿Cómo se lleva eso? Precisamente tú, que no eres graciosero, ¿eso se aprende o...? Yo, mira, yo te digo, yo con los gracioseros lo único que tengo es un respeto absoluto. Absoluto. Y desde ese respeto después discutimos, ¿me entiendes? Es decir, ojalá todos los pueblos de este mundo hubieran actuado como han actuado ellos. Y eso no quiere decir que no hagan cangadas, que tal, que sean perfectos, ni que nada de nada. Ojalá, ¿sabes? Y en cuanto al silencio, no nos equivoquemos, que si yo tengo dos pitidos aquí permanentes, que cualquier otro no sé si lo soportaría, ¿me entiendes? Si podría ser algún problema de aquí de los rollos, ¿no? Y cuando digo en el silencio, pueden haber aquí un tipo con el bombo en la obra de al lado, dándole al bombo con callados, lo que le dé la gana. No tengo problemas con el ruido de fuera. Estoy hablando de otro tipo de encontrarnos. ¿Sabe? Hay una persona que a mí me encanta, que le leo mucho, que decía algo así de la segunda, la tercera dimensión, la cuarta dimensión, y dice, la quinta dimensión son las relaciones humanas. Y en esa dimensión es en la que nos manejamos en este mundo, es nuestra dimensión. Luego estará la cuántica, la puñeta y todo lo que queramos del mundo, los habidos, las religiones, las políticas y tal, pero hay una dimensión que es las relaciones humanas, y no es solo hablar. Ni follar, ni estar de copa, hay muchos espacios ahí donde podemos encontrarnos y donde podemos seducirnos y donde podemos acompañarnos. Y a eso me refiero yo, a ese silencio, ¿me entiendes? Al fuera de todo el barullo que llevas aprendiendo desde niño. ¿Sabes? Como digo yo, una cosa es la mente, una cosa es el cerebro, otra cosa es la mente, y luego si conectas ya estás demente, ¿no? Pero ya está. Normalmente te catalogan de demente, ¿no? Para prever que lo haga mucha gente. Yo tengo que volver atrás porque hay cosas que se nos han ido escapando. Hablábamos antes de tu época de vigilante, y a mí me gustaría hablar de la actual vigilancia que no existe. No hay vigilancia en Lanzarote de nada. No hay nada. Si eres el sitio menos ni Lanzarote ni los islotes. No hay nadie. Creo que queda uno y se acabó. ¿Pero son necesarios? Pues claro que son necesarios. Pero también eso dice de alguna manera que seguimos siendo buena gente.
quiero decirte que con las posibilidades que hay de hacer daño ahora sobre el territorio, yo ahora, por ejemplo, en La Graciosa digo, joder, me fui del mundo 2 o 3 meses por un tema de rodillas, me quedé en casa, da mi bola. Y cuando salí digo, uy, si no han hecho prácticamente nada, han llevado los coches por su sitio. Hay cosas allí que hemos pactado en el tiempo, ¿no? Pero siguen haciendo porque siguen habiendo algunos matarifes y tal, que sí. Yo Lanzarote no conozco mucho, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es una... No sé, no tiene nombre, que no haya un solo vigilante, es como dejar las ciudades municipales. Y yo no voy a hacer aquí ahora una apología de las fuerzas del orden y todas esas cosas, ¿no? Pero... Y lo que había un poco el Seprona, ya viste lo que pasó. No es responsabilidad solo de los gracioseros, sino que el año pasado pasaron por el puerto de Caleta de Sego casi medio millón de personas. No, y una cosa que nadie tiene en cuenta, somos frontera, y está todo el día echando yates para arriba y para abajo que nadie sabe lo que pasa ahí, porque no hay nada de nada, ¿no? De más allá se mató un viejito que había por allí, Benigil le llamábamos, pues se parecía mucho a tal, y cuando llegó la policía al yate, pues se mató en el pantalán. El yate estaba petado de armamento, ametralladoras y todo. De repente se le cruzan los cables y le da por... El me parecía muy bueno, es decir, no sé. No sé, el servicio de vigilancia, la vigilancia cayó cuando cogimos a Dimas, Higinio y todas estas Montañas Claras. Ahí se acabó. Teníamos un equipo perfectamente organizado y ahí se acabó y nadie nos cubrió. No eran tiempos de apoyo. Mira que nos movimos, que intentamos hacer reaccionar a la sociedad, no por nosotros, porque nunca pedimos un duro, sino pedimos nada, y no hubo manera, ¿no? Afortunadamente ahora Gloria, que le ha pasado por el mismo proceso, yo le he contado el nuestro para que se anime y mantenga el tal en lo que puedo, ¿no? Está teniendo un respaldo social increíble, ¿no? Antes me preguntabas, ¿los gracioseros están pidiendo Guardia Civil? ¿Qué te parece, Ginés? Digo yo, hoy el Parlamento si es Gloria o es Padial. ¿Sabes? Porque Guardia Civil genérico te puede... Lo digo porque el Parlamento hoy ha aprobado o... ¿Quieres justicia? Sí, ¿quién? ¿Alba y Liz o...? Sí, quiero justicia, pero si van a hacer estos dos, mejor me quedo que nos jugamos nosotros solos, ¿sabes? Es un poco... Pero no, yo espero que este nuevo gobierno del Cabildo y gobierno de Canarias recupere cuanto antes todo lo que es el tema de vigilancias y tal, las mínimas cosas razonables, ¿no? Pero ha habido mucho tiempo, desde lo que cuenta de Dimas o Higinio, ha pasado 30 años o más de 30 años. Ya van 30. Ha habido mucho tiempo para recuperar eso, ¿no? Han sido responsables todos. Han sido responsables todos. Porque además en un sitio como Lanzarote los guardias son muy incordios, como no están las leyes nunca claras, ni las cosas claras, y no sé, pero tienen que haber. En La Graciosa escapamos porque hubieron 2. El Parque Nacionales puso también en el peor momento ya puso 2 agentes, que ahora se fueron y ahora vienen otros 2, y por lo menos el mínimo de hasta aquí, ¿no? ¿Sabes? Es decir, hasta aquí. Luego, pues, hay cosas. Mira, yo, por ejemplo, una de las grandes broncas que tuvimos nosotros fue con los campesinos, en el Guincho. Tengo mucha bronca con los campesinos. Pero yo recuerdo que era una época en que se estaba empezando a apostar por invernaderos a toda pastilla y, sobre todo, se estaba echando en la tierra, desde el propio Cabildo, incluso se estaba fomentando el uso de pesticidas y de todo a mansalva. Y como es la gente aquí, ni guantes, ni máscaras, y si te decían esto, le ponías esto, y la mitad de las veces que te pedían permiso para arreglar una tierra era para vender el rofe, y a mí quizás lo más sufrido y lo más costoso fue enfrentarme a eso, ¿me entiendes? Yo había épocas que llegaba a un bar de Uga, a ver, todavía, y le decía a algún colega, fíjate, el bar petado, como aquí, y yo, abría la puerta, entraba, un silencio. Y hasta que no me iba se quedaba el silencio allí. Nadie me decía nada, ni nadie me insultaba, pero... Esa era la no es el cuestión, silencio, que nadie te decía nada. No es el silencio que me refería antes, hay mucho silencio. Entonces, a nosotros llegó una vez un par de médicos jóvenes que no debieron durar mucho tiempo aquí, aparecieron por el Guincho y nos dijeron que ellos tenían la mosca detrás de la oreja, de que buena parte de los cánceres de estómago que se estaban dando entre gente del campo, demasiado joven, para lo que había ellos mirado que llegaban antes de viejos, tenía que ver con toda esa tal. Entonces, esa era mía muy personal, es, mira, vamos a dejar el campo quieto, que ya vendrá gente joven dentro de 30 años,
que 40, 50, que cuando vuelvan al campo, como ahora se está volviendo a agricultura, no se encuentren una cosa petada de regada de agua de la potabilizadora que ni mal potabilizada está, petada de insecticidas de todo tipo, ¿sabes? Es decir, y ahí es una de las cosas en las que yo digo, no, ¿sabes? A mí yo tenía un lema que siempre me gustó. Por aquí vino un comandante marino, de Marina, que se llamaba don Anatolio. Cuando yo era niño, alguno aquí recordará, don Anatolio era el enemigo público número 1 de Lanzarote, el hijo de puta más grande que podía haber existido aquí. 30 años, 40 años después, tú hablabas con los viejos pecadores y demás, y lo que se oía siempre, si no llega a ser por don Anatolio, si no llega a ser por don Anatolio, ¿me entiendes? Porque le dio por empezar a meter mano con el tema de los trasmayos, cuando eran trasmayos de 3 paredes, esto, lo otro, tal, me imagino que se pasaría, era militar y tal igual. Pero a veces hay que pasarse un pelín. No les hago puto caso, ¿no? No, un poco. Te nos has ido por las ramas unas cuantas veces, te nos has emocionado otras tantas. No nos lo puso fácil, Saúl, y lo sabía. Bueno, nuestra misión en principio era impulsar la conversación y eso en principio y al final frenarla. ¿Quién puede contener al mar? John. Estuviste hablando de los inicios del Guincho, ese movimiento que primero fue incipiente de ecologistas en Lanzarote, que después se hizo fuerte, que adquirió una robustez tremenda. Y a mí me gustaría que establecieras un paralelismo con lo que está ocurriendo ahora. Vamos a mirar a Madrid. ¿Me lo preguntaste antes, Greta Thunberg, no, te dije, luego hablamos, a ver si... ese ecologismo, ¿en qué se parece, Ginés, a lo que empezaron a hacer ustedes? Yo lo dije ayer, yo creo que lo de ecologista fue una palabra que estuvo de más. ¿Ahora o antes? Antes, yo nunca tuve claro, ni siquiera sabía muy bien qué era eso de ecologista. Además, la asociación era cultural y ecologista, ¿sabes? Es decir, y así. Y para nosotros, una de las cosas que teníamos claro es que queríamos conservar. La primera manifestación tenía un título que hoy sería hasta los conejeros por Lanzarote. Una no era ni los conejeros y las conejeras o los conejeros @ tal, sino era solo los conejeros, y de alguna manera dejaba fuera a todo el que no fuera, para que te hagas un poco la idea de dónde venían las tripas en ese asunto, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, durante años luego nos llegó, nosotros no teníamos preocupación por los aviones y el humo y las historias. Los plásticos, sí, pero tampoco había tanto plástico, vamos a ver, ojo. Íbamos con los cascos a la tienda. Fíjate tú cómo cambian las cosas, que llamaban artes plásticas. A ver a quién hoy en día se le ocurriría poner algo artes plásticas, vamos a ver, ¿sabes? Si lo meten al manicomio del golpe, ¿no? Así que no éramos nosotros los únicos que andábamos perdidos. Yo, por ejemplo, fui de los que propicié mucho en el Guincho crear una comisión para tratar el litoral de Arrecife, que siempre con alegranza fue mi tema fundamental, y una de las cosas que yo soñaba era un puerto de transatlántico, un dique que cerrara aquello para que los transatlánticos aparten los aviones y puede tener más variedad Pero en aquella época a mí no se me pasaba por la cabeza que los transatlánticos fueran este bicho contaminador que es ahora, ¿me entiendes? Nosotros estábamos centrados en la vida silvestre. Si era todo proteger la naturaleza salvaje, ahora todo parece ser que es proteger la naturaleza doméstica. Para mí eran las pardelas, no había una pardela Juanita, Pepita, Luisa, Antoñita, Manuel, tal, eran pardelas, eran especies en general. Ahora los perros tienen nombre, los gatos tienen nombre, los bichos tienen nombre, todo eso es otro nivel. Por eso me encanta lo de Gloria, la del Seprona, porque ha caído en medio de las dos broncas. Sí, por un lado ha caído con la bronca salvaje y por otro lado ha caído con la de la... Y de alguna manera nos está señalando que debemos... Porque hay broncas entre los ecologistas y los animalistas, o ya como te decía antes, que ahora tendemos a separar todas las cosas, y no debería existir esa bronca. Es difícil, a mí me costó, yo cuando me acerqué, digo, coño Ginés, más de los nervios los ponías tú cuando les decías que no se podían comer las pardelas. Que me acuerdo, que era gente que las llevaba cogiendo toda la vida, y recuerdo una conversación, una bronca en Órsola con antiguos cazadores de pardelas, muy buena gente de Órsola, hablando sobre las pardelas y el derecho a la vida. ¿Por qué Ginés esta cantinela de tal? Y dando explicaciones. Acá sí estábamos en una bronca y tal, y de repente me salió de dentro, porque a mí me gusta verlas volar. Ah, amigo, si a ti te gusta verlas volar,
Y se pasó todo. Las pardelas no tienen derecho, era tu derecho a que te gusten verlas volar, sí es compatible con mi derecho que a mí me gusta comérmelas. ¿Ya? Ahí yo aprendí, hay momentos de esos en que aprendes muchísimas cosas para relacionarte con el personal, ¿no? ¿Sabes? Porque... Antes has... ¿Te contesté a la pregunta? Creo. Pero me quedo con que te gusta No ver sé volar cómo las está la pardelas. ecología en Lanzarote ahora, no sé, sé poco de Lanzarote, estoy muy ajeno a la vida de Lanzarote, muy ajeno. Vengo a la tienda a comprar al herbolario que todavía no tenemos en La Graciosa, alguna vez a ver al chiquillo, cuando hay olas, a ver las olas que me chiflan con los surferos y todo esto, pero no Lanzarote se me quedó... Estás pendiente de los partidos Sí, políticos sí, y no te... me voy aquí a mi paseo mítico, que es el del Muelle Chico, donde nunca hay nadie. Después dicen que sí y tal, ahí tiene un puto paraíso. Eso sí es un paraíso. Es un paraíso, es decir, tú coges del parque y sales por la punta del Muelle Chico, por el castillo, y es el paraíso de los paraísos, ¿sabes? No hay nadie. ¿Sabes? Están todos aplotonados ahí. Aquí estamos aplotonados, podríamos estar dando una vuelta por el Muelle Chico. Pues ya que has hablado del paraíso, que nos quedan 5 o 10 minutos, una de las palabras que más se repite cuando se habla de La Graciosa es precisamente siempre se dice el paraíso, ¿no? Es normalmente algo que nombra la gente que va a La Graciosa, no los gracioseros. Y parece que a esa gente que va al paraíso quiere que La Graciosa siga como tiene en la cabeza que debe ser un paraíso, ¿no? Sin embargo, parece que los gracioseros tienen otra idea porque quieren señales. Es decir, hace poco se han puesto señales de tráfico, que es una señal para muchos de que el paraíso se agota, pero para ellos, digamos, o parece que hay una mayoría que quiere tenerlas, o incluso que quieren tener calles asfaltadas y digamos que quieren tener un pueblo como son el resto de los pueblos. Hay digamos, La Graciosa, hay ese debate. Sí, claro, en La Graciosa tenemos un debate permanente de todas las cosas. Es decir, durante unos años tuvimos el grupo del Consejo de Ciudadanía súper activo, fue una cosa brutal, había más gente en las reuniones que aquí ahora y debatimos todas las cosas y creamos un proyecto común, pactado entre todos para entregarlo al gobierno, para que lo adaptaran al PRU, al plan del parque y lo llevaran para adelante. Y no salió. Se sabe dónde, no se sabe dónde fue a parar. Y claro que hay un debate y incluso había una solución a los coches, a esto, a lo otro, a tal, a todo. Habían alternativas a todo. Si se quiere, por lo que vamos a llamarlo el progreso, por así decirlo, o el malentendido progreso. Es decir, que la gente quiere sus comodidades también, no quiere que la arena le entre en la casa, por ejemplo. Ya. Pero sí, además que es que yo la verdad es que no los entiendo, es decir, no los entiendo. Dicen que es una cosa de cultura. Hay gente allí que son médicos, abogados, tal, que tienen 3 coches por una semana. ¿Qué es que tienen 3 coches por una semana? Y muchos de los gracioseros, de alguna manera, Dios, esto se va a oír en todos lados, ¿no? No. Hay un poco de chantaje con esas cosas, porque los gracioseros también están habituados a que necesitaban la ayuda exterior, no tenían médicos, no tenían historia. Entonces siempre han creado unos lazos de amistades con gente de fuera para poder subsistir, ¿sabes? Y de hecho la gente antes iba a La Graciosa más para estar con los gracioseros que en La Graciosa. Y había esa comunión, había una comunión entre lo que se iba allí. Ahora la gente, los gracioseros se la refranfrinfla y ellos se dan cuenta, no son bobos. Mi mujer no boba, ¿sabe? Como dice ella, a mí nadie me está esperando en Órsola cuando llego a darme pescado, ni a darme carne, ni a darme leche, ni a darme nada, ¿me entiendes? Ni a llevarme siquiera para Recife, ¿no? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Sabes? Es decir, el turista es muy mimoso. Los turistas son... es que ya no me gusta ni hacer turismo, ¿sabes? Y ya que nada más que pensan que voy a ver con turistas por ahí me pongo malo. Pues no sé, porque no hay pocos en La Graciosa. Se ha ido de las manos, es un poder... extraño, ¿no? Porque lo que dices tú, no los ves felices, ¿sabes? Es raro ver a la gente... Mira, yo me acuerdo encontrarme aquí con gente aquí en Arrecife, aquí en esta calle, con un supercochazo del carajo, con aire acondicionado, con tal y cual, pegando unos pitazos y abre la ventana, cabrón, abre la ventana. Digo, hijo de la gran, que cambiamos este mundo para que tú tuvieras este puto coche y estuvieras aquí con tu aire acondicionado y con tal, y estás aquí ahora pegando pitos como un poseso. Por lo menos déjame verte feliz,
¿sabes? Si cambiamos la Graciosa para que vaya un montón de gente, coño, por lo menos estén a gusto. No lleguen dando la traca desde que llegan, que vivimos aquí, ¿sabes? Es decir, que no tengo por qué estar aguantando la queja a los turistas. Pues os digo, apáñense, los turistas tienen que empezar a apañarse también cómo hacemos turismo, cómo visitamos Venecia, como ganado, como mula, cómo visitamos las cosas. Pero estás reconociendo, Ginés, que hay un modelo equivocado de cómo se gestiona turísticamente tu isla, La Graciosa. No, yo creo que hay un modelo equivocado de cómo se gestiona lo del ser humano, a empezar. ¿Sabes? Pero eso no nos va a dar tiempo a abordarlo hoy. Pero eso afecta a cómo te gestionas como turista, ¿me entiendes? Es decir, hay un modelo equivocado. Entonces yo lo que me permito es hacer silencio en medio de esa marabunda, porque si no me vuelvo loco, ¿sabes? Es decir, ya no se los permito, ¿sabes? Es decir, porque además los cojo, hay gente que, vente para acá, y les doy un paseo por La Graciosa, y no lo puedo hacer solo. Te tengo que estar contando. Hay una historia, creo que es de los griegos y tal y cual, que decían que cuando se inventó el mundo, de los dioses y toda esta parafernalia, inventaron, vamos a darle un estímulo a esta peña, ¿no? Y crearon la felicidad. A mí me encanta ese cuento. Y entonces empezaron a discutir, bueno, pero tendrá que ser difícil, no puede ser una cosa de tal y cual, porque estos se desmotivan rápido. Ya nos conocían desde que nos inventaron, ¿no? Y uno dice, la escondemos aquí, la escondemos allá, hasta que uno dijo, mira, el único sitio donde les va a costar encontrarla es aquí, dentro. Guárdala dentro de ellos. Pues eso, aquí es donde hay que hacer turismo, ¿qué quieres que te diga? Pues y una vez que hayas hecho turismo aquí, te vas a hacer turismo donde te dé la gana, al barrio de Argana, te lo pasas pipa con la gente de Argana, pipa, si primero te lo encontraste aquí. Yo creo que mejor que acabar con un cuento, ¿no? Porque casi se nos ha agotado el tiempo y a mí solo me gustaría despedir con una pequeña anécdota, que es que en la novela, parte de una historia de Ignacio Aldecoa, el anfitrión del narrador, es decir, el protagonista Roque, tenía unas botellas de ron, tenía unas botellas buenas y unas malas. Y no era una cuestión de la calidad, sino de la cantidad, es decir, las buenas eran las que no estaban abiertas. Ginés no nos ha traído ron, pero nos ha traído experiencias y anécdotas y algo de sabiduría, y al contrario que Roque, nos ha traído las buenas porque nos las ha abierto todas. Y se me quitaron hasta los nervios y todo por el camino.